sabíamos. O sea, Jerry, hoy acabo de recibir una lección. ajá. Fíjate que una de las grandes enseñanzas que tengo de la vida es que nunca dejamos de aprender. Ajá. Nunca dejamos de aprender. Hoy el algoritmo y los comentarios nos han dicho, a ver, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal Rock and Beer, tu canal de música de alto octanaje. Jerry, ¿cómo estás? Bien, Martín, ¿tú qué tal? Bien, Jerry, disfrutando de este miércoles de las Robocop. De las Robocop. Ya les puse las, Sí, ya, sí. ya, o sea, ya, Ya son o sea, las de las Robocop. son modelo T800. Jerry. T800, todos son las Terminator. Son las Terminators, o sea, son unas máquinas estas niñas. Sí, Ya nos dimos cuenta que en Japón se manufactura un metal de altísimo nivel, si no de es que del altísimo- más alto nivel. del más alto nivel. Haz de cuenta que te estás echando unos nigiris de la más alta calidad. Exacto. Y la verdad es que hemos ya reaccionado, Jerry, creo que es la séptima o octava vez que reaccionamos a Low Bites. La vez pasada sí nos dieron un knockout. Sí, no. El de Winds of Transylvania ¡Qué bárbaro! ¡Qué rola! ¡Qué rolón, Jerry! ¡Qué se rol- convirtió rápidamente en una de mis favoritas. Así es, así de es. Love Bites. Sí, sí, sí. Porque- Imagínate poner esa rola mientras estás destruyendo el mobiliario de la oficina. Pero Jerry. ¿por qué destruir? ¿Por qué no? Mientras estás disfrutando de... Sí, ¿por qué no estás armando algo, no? Ah, sí, sí, ¿Por sí. qué destruyendo? Sí. Pero sí, definitivamente, Sí, sí. si necesitas destruir algo, No, bueno, pones esa no rola. olvides de Así es. poner a Love Bites porque No olvides lo vas a tu destruir. recomendación. Oye, Jerry, nos tienes una sorpresita hoy de Love Bites, pero no sin antes, Jerry, te tengo una sorpresa. Ok, a ver. Jerry, tú necesitas hoy esto A ver, para que agarres presión ya te... o para que levantes vuelo. Ok. Jerry, nuestros amigos de Top Beer, Topbeer.mx, así es, Top Beer, que ya Jerry, saben, pueden entrar a la página de topbeer.mx, Así es. tienen una variedad enorme de cervezas, todas artesanales mexicanas, y les hacen un 15% de descuento si meten el código Rock and Beer 15. así es. En la parte del código les hacen 15% de descuento y les llegan hasta la puerta de su casa. De su casa, Jerry, y gracias por decir cólico, porque ya me está dando a mí uno. Jerry, fíjate que te voy a presentar A ver. de una conocida, Ujú. que es Menga Chepacá, la cerveza La bichola. bichola, que ya hemos hecho dos bicholas. Ya hemos hecho 2 bicholas, Jerry, Ajá. pero esta cerveza nos presenta la cerveza bichola, la cerveza Camino a la Sierra. Camino a la Sierra. Camino a la Ok. Sierra, Jerry, es una Russian Imperial Stout con bacanora. Ok. Vete a saber Yo no sé lo qué que es es el bacanora. bacanora, Pero pero lo tiene. lo tiene. Ok. Y No. es Russian. Pero fíjate, estoy leyendo bacanora de agave. Bacanora de agave. Entonces, Ok. Jerry, y es una Russian, o sea, O sea, todavía rusa, Jerry, como Sí, si, sí. o sea, no suficiente Que sea con que sea stout, stout, que con tenga bacanora, no, ahora también es además, rusa. es rusa. Entonces, Jerry, gentlemen, Ladies and gentlemen. start your engines. Jerry, a ver si no te... No, No, ahora sí me te dejaste. dejé, pero no, te dejé. Pero está no. bien, está muy bien. ¿Seguro? Hoy sí. Jerry, tú me dices si nos emparejamos. No, está perfecto. Ok, Jerry, fasten your seatbelts, porque esta Russian Imperial Stout con bacanora de la cervecería Bichola, Bichola, que está en Mazatlán, Así si es. mal no recuerdo. Jerry, huele y muy interesante. Huele muy Así interesante, es. pero no huele stout. Ok, a ver, vamos a darle. Saludita, Jerry. Pues, ¡Ah, caray! ay, ¡Qué interesante sorpresa! está buena, ¿eh? Está rica, pero sabe totalmente diferente a... Qué interesante está esto. Oye, ¿qué será? A ver si nos dicen qué será la bacanora, Jerry. Bacanora. Qué interesante porque, a ver, igual que las stouts, regresan los toques a café un poco, a Ujú. chocolate, pero son menos ahora. Oye, pero está mucho chocolate, Aquí hay un chocolate y un ahumado, un chocolate Sí, y sí, un sí, ahumado sí. por ahí. Sí, muy bueno, ¿eh? Muy bueno. interesante. Sí, está muy rico. Muy rico. interesante. Sabe mucho chocolate, ¿eh? Ujú. Mucho chocolate. Oye, y a ver una cosa.
Está muy buena. 9 grados de alcohol. Jerry, vamos a tratar de acabar el programa. Sí, sí, sí. Jerry, entonces, estos miércoles de Love Bites, que ya hemos hecho varias reacciones, Ajá. hoy nos tienes una sorpresa. De estas robots, es una maquinaria japonesa perfecta, Jerry. Así como los japoneses son tan detallistas en sus cosas, tan tecnológicos, los relojes japoneses son... Sí, Esas niñas son unas máquinas. Son unas máquinas japonesas. O sea, Miyori. Miyako y Midori. O sea, que ya si Así las es. juntas es Miyori. Son las Miyori. Las Miyori. Las Miyori. Así es. Son una máquina. Son unas Son- son una o sea, pero maquinaria. todas las 5 Sí, son sí, sí, una sí, máquina. Es una maquinaria. Está brutal. Representa a esta cultura también japonesa de la precisión, De la perfección. de la así perfección, es, así, de la calidad, o sea, lo que siempre ha enaltecido a la pues ahora sí que a todo lo que A es la japonesa, cultura a la cultura japonesa. japonesa, es exactamente lo mismo pasado, la música, Sí. y lo hacen de una manera espectacular, Brutal. perfecta, Brutal. rápida, fina. Sí. A ver, y nos han recomendado algunas otras agrupaciones de puras niñas, Ujú. pero a ver, no se encuentran, ¿eh? O sea, no es, o sea, no son de que te las encuentres en la calle Sí. en la esquina, ¿eh? O sea, le hemos estado buscando, ahí hubo unos comentarios de que hay varios grupos igual que no son tan hemos- fáciles de encontrar, Jerry. Hemos Entonces, reaccionado a otras, exacto. de hecho hay otra banda por ahí que también que tenemos que ya regresar. ¿Cómo se por llama? cierto, ya me pusiste a A pensar. Es Dust. Ya no me acuerdo. Pero estas niñas lo que tienen es que han sabido amalgamar la destreza, el virtuosismo con un carisma brutal. Entonces, Sí. eso ha conquistado al grupo, no solamente, digo, a la gente japonesa, sino a otros. Ya está rompiendo barreras en México, y habrá que ver en otros países, ¿no? Entonces, Jerry, hoy nos traes una sorpresa. Hoy es una sorpresa también para mí, porque a mí es una recomendación de nuestros Ok. suscriptores. O sea, te Yo no- autosorpresaste. Me autosorprendo. No, o sea, yo no la he visto tampoco. No he Ok. reaccionado a ella, Ok. simplemente buscando en las recomendaciones. Ujú. Las que más van saliendo en los comentarios las vamos como subiendo en la lista. Y ahora le toca el turno A a Thunder Vengeance. Thunder Vengeance. Oye, se oye potente, ¿eh? Se oye Como la potente. chela. Exactamente. Como la chela. Jerry, o sea, ya me da miedo porque Ujú. la vez pasada, acuérdate que empezamos con el pianito. Sí. O sea, estamos chupando tranquilos. Y órale, papá, Toma. ahí te va el Tomahawk. Ajá. Y ya estamos acostumbrados a la calidad de Love Bites. Y espero y estoy seguro que hoy no va a ser la excepción. Esperemos que no sea la excepción Así y es. que nos vuelvan a sorprender y a Así reventar es. como están acostumbrados. Thunder Vengeance. Vengeance. Adelante. Otra vez, el acelerador. Haz cuenta que cuando te enseñaba a manejar tu papá, Ajá. que te decía, no le metas el acelerador a fondo. Bueno, Sí, estas sí, niñas sí.
O sea, vámonos a la velocidad de la luz. La baterista está... A veces nos dicen cómo se llama la baterista porque los únicos nombres que nos hemos acordado son de Miyako y Midori. Y muy mal porque también la baterista es espectacular. Está espectacular. No le damos el crédito que se merece. A ver, casi siempre a los bateristas no se les da el crédito, salvo grupos excepcionales. Ajá. Pero no, definitivamente también ella es un pináculo de toda la agrupación, junto con el bajo. Es un modelo T1000. Exactamente. Y todas sobresalen de una manera brutal. Todavía no estamos aprendiendo los nombres de todas, nos falla un poco. A ver si nos dice nuestro consejero de confianza de Love Bites, el que nos recomendó. Sí. Ya nos han dicho cómo se llama toda la agrupación, pero la verdad es que tenemos tanta información ya en nuestro CPU, modelo Commodore 84. Y ya tenemos que ir desechando otras cosas para hacer espacio en el disco duro. Exactamente. Y entonces... Que ya no está tan duro. El del disco Cherry. Bueno, Cherry. Mi disco duro todavía funciona. Vámonos. Cuando entras a un buffet con hambre, o sea, ¿qué dices? Voy a probar tantito de todo. Voy a echar de tocho morocho, voy a dejar en quiebra el restaurante. O sea, tienen de todo estas niñas. O sea, en una rola tienen velocidad, tienen thrash, tienen progresivo. Por ratos me recuerda a Dragon Force, por ratos me recuerda a Megadeth, por algo me recuerda a Dream Theater. O sea, es un buffet a la carta de sonidos, de velocidades, de estilos, de propuestas, sí, sabores, colores. O sea, lo que decíamos la vez pasada es un circo de 5 pistas. Exactamente. Por acá está una guitarra haciendo un solo, por acá está la batería dando 10 redobles, el bajo está todo dando... Sí. O sea, tienen de todo y sobre todo la capacidad para hacerlo bien. Sí. O sea, para hacerlo bien. Y no estamos reaccionando ante rolas fáciles. Sí. O sea, no es una rola que solamente tenga un riff, un requinto, un solo y vámonos. No. O sea, es una maquinaria complicadísima de una locomotora que está pero engranada al 100%, punto y, o sea, aceitada perfectamente. Sí. No gira nada fuera de lugar. Sí. Y algo que nunca hemos dicho y también es muy válido es, nunca exageran. O sea, nunca he sentido que está de más algo. No. O sea, nunca tratan de sobrecargar. No. De hecho, son muy conservadoras ellas. Sí, o sea, están tocando y no están haciendo un headbanger, ni están corriendo, ni... Pero ¿cuántas otras bandas no abusan de esto y entonces le vuelven a dar vuelta y le vuelven a dar vuelta? Y, o sea, ellas no hacen lo que tienen que hacer, lo muestran. Sí. Y hasta donde así es. Digo, son estilos. Por ejemplo, el guitarrista de Dragon Force, que es Herman Lee, que lo admiro.
es más escénico, ¿no? O sea, Ujú. él enseña Pero la lira y él es corre y un la caso, él es avienta. una muestra de cómo de repente a veces sí le avienta más. Como Sí, decimos sí, en sí, 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 México, sí. le echa más crema a sus tacos. Sí, 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 sí. Y son estilos, pero ellas son muy recatadas. O sea, no tienen que hacer más allá la actuación con el simple hecho de estar paradas y estar viendo lo que están haciendo, ellas dan el 100%. Sí, es fact. Ese es el final. Pensé que se venía ahorita un cierre espectacular y dije antes de que venga el cierre, veo que la bajista es la anterior. Ahora sí. Es lo que te decía. No, igual nos pasó, que nos digan, pero igual en el miércoles pasado, ya la bajista ya es otra actualmente. Así es. Es otra actualmente. Sí. Y creo que ellas, a ver si nos confirman, la bajista que está ahorita actualmente es una de las fundadoras de los Bikes. Okay. Que no tuvo que haber por qué haber salido. Habrá que ver el chisme. Habrá que saber el chisme, a ver si nos cuentan por qué salió, por qué decidió salir, si fue un tema personal o exacto, qué. Exacto. Como decíamos, o sea, Jerry, hoy acabo de recibir una lección. Ajá. Fíjate que una de las grandes enseñanzas que tengo de la vida es que nunca dejamos de aprender. Ajá. Nunca dejamos de aprender. Hoy el algoritmo y los comentarios nos han dicho, a ver, ¿te pareció poquito lo que reaccionaste hace 15 días? O sea, ¿crees que diste bajón en los bytes? Espérame. Y llevamos 2, Jerry. O sea, lecciones absolutas de que hay gasolina para acelerar otros 300 kilómetros. O sea, está brutal. Me encantó esta rola, me encantó el riff metalero, trashero. Me encantó esta rola. Esta no sé si la había oído. No. Bueno, seguramente sí, porque estaba viendo que la tocaron en el Titans of Metal Fest. Entonces seguramente la habrás oído. Jerry, pero en el Titans estaba yo tan embobado que ya no sabía yo qué escuchaba. Yo, no, más difícilmente memorizas una rola así. Exactamente. Una sola vez. Y más cuando no la conoces, ¿no? Pero sí, me encantó brutal. Esta rola, me recordó Anthrax, me recordó, o sea, a 1000 bandas. Y ya lo habíamos comentado, Jerry. Qué padre que una banda te recuerde a tus bandas predilectas.
volvemos a lo mismo. Todo en uno. Sin imitarlas. Exacto. Sin copiarlas. Sin plagiar. Sin plagiarlas, trayendo cosas totalmente nuevas, con un sonido único, característico, limpio, pulcro, virtuoso. Prodigioso. Son unas máquinas, Jerry. O sea, son las T800 del metal. Están brutales. Jerry, ¿cuánto le das a... Quedamos que es... Vengeance, Thunder Vengeance. Thunder Vengeance. ¿Cuánto le das, Jerry? A ver, sé objetivo, Jerry. Sí que estás emocionado. Objetivo, yo le pongo un 9. Es un 9. Es una muy buena rola. No me voló la cabeza como otras. Pero no. O sea, sí. Sí, pero no. O sea, sí al nivel de Low Bites. Sí, pero no. Así como dices una cosa, dices otra. Me refiero a... Sí me voló a lo que me tiene acostumbrado Low Bites. Sí. O sea, esto no lo toca ninguna otra banda. Sí, o sea, claro. a lo que voy es... Pero dentro de lo que es Low Bites, o sea, hay 9-8. Ok. Para mí este es un 9. Jerry, yo me voy con 9-5. Ok. 9-5. O sea, a ti te encantó esto. Lo que a mí me hizo Winds of Transylvania. A lo que te hizo Winds of Transylvania, a mí me hizo esta rola. Porque estos riffs de media tabla a media rola, o sea que te baja un poquito bien el solo y luego arranca otra vez con unos riffs trasheros brutales. Me encantaron. La voy a oír otra vez en el álbum. Y Jerry, voy a anunciar algo. Ok. Voy a dar una premisa hoy en el miércoles de Low Bites. Tengo miedo. Me voy a hacer y nos vamos a hacer el propósito de tener aquí en físico todos los discos de Low Bites. Okay. En físico. Así que Jerry. Y los vamos a ir poniendo acá. Jerry, así que empieza a transferir, por favor. Cada miércoles va a aparecer. Estaría buenísimo. Cada miércoles que aparezca uno. Nada más que no son. A ver, ya las casas de disco ya desaparecieron. Sí. En México, en Japón no. Vamos a Japón, vamos o que nuestros suscriptores no los... Oye, que nos manden, a ver quién nos quiere mandar. No, bueno, los abrazaríamos. Sí. Pero nos vamos a hacer el propósito de tener cada miércoles, o por lo menos cada 15 días de miércoles, uno, porque sí quiero que en esta colección estén físicamente, no solamente los de estudio, sino también los en vivo, que ya llevan 2 versiones, y estaría padrísimo. A mí me encantaría tener los de Low Bites. Ya me metí a las tiendas a Amazon y están a precios accesibles, decentes. Entonces, vamos a hacer eso. ¿Qué te parece, Jerry? Me parece muy bien. Jerry, entonces, 9. Las 9. 9, yo le doy 9.5. Me encantó. Camino a la sierra. Jerry, esperemos que no estemos en camino a la sierra mañana. Sí. Al paso que vamos. Jerry, porque fíjate, al paso que vamos nos vamos a quedar sin trabajo. Entonces vamos a estar camino a la sierra a ver qué hacemos. Así es. Híjole, está buenísima. Está buenísima. Venga, porque está dulce. Es un estilo totalmente diferente. Es un chocomil, Jerry. O sea, el sabor es totalmente diferente. Si tuviera que explicárselos de una manera, o sea... ¿Qué dirías, Jerry? Está el chocomilk, el calcetose, y esa diferencia de cómo sale el chocomilk, cómo sale el calcetose. Así. Ya no existe el calcetose. No, ya no existe. Creo que ya tengo una lanta que elaboré hace 20 años. Pero está riquísimo. Sí, está muy buena. Los amigos de Top Beer, Jerry, el código. No se olviden que tienen un código para suscriptor especial que es Rock and Beer 15. Lo ponen en la página de topbeer.mx y les hacen el 15% de descuento y les llegan a la puerta de su casa. Hogar. Jerry, ¿pero las calificamos? Sí, también. ¿Qué le diste tú? Yo le doy un 8. Ok, yo le doy un 9. Me gustó mucho. Me gustó porque me gusta la Sweet Stout. Sí, y esta es una Sweet Stout brutal. No me gustan tanto las amargas. Me encantan las Sweet. Entonces, Jerry, gracias a los amigos de Top Beer, que seguimos con nuestro super deal y vamos a seguir dándolo todo. Jerry. Exactamente. No se olviden de comentar, de suscribirse, de darle a like y a la campanita para que les recuerden de los miércoles de Low Bites. Y aquí vamos a estar durísimo. Llueva, truene o relámpague con los miércoles de las robots, de las T8, modelos T800 de Skynet. Sí, de Skynet. Jerry, ¿listos? Cerramos una cápsula más y vámonos.